Durante las siguientes 2 horas y media recorrí cada calle, cada callejón, cada rincón del barrio con una determinación que bordeaba lo obsesivo. Mi búsqueda se había vuelto extremadamente metódica. Caminaba lentamente, deteniéndome cada pocos metros para gritar el nombre de Luna, y luego quedarme en silencio absoluto, aguzando el oído por cualquier respuesta. Revisé debajo de cada auto estacionado, usando la linterna de mi teléfono para iluminar los espacios más oscuros. Miré dentro de cada contenedor de basura accesible, aunque la idea de lo que podría encontrar allí me aterrorizaba. Los pequeños jardines y patios delanteros de las casas se convirtieron en focos de búsqueda intensiva. Me arrastraba literalmente debajo de arbustos y plantas ornamentales, ensuciando mi ropa de trabajo, sin importarme las manchas de tierra y las hojas que se adherían a mi camisa y pantalones. Cada sombra bajo cada planta podría haber sido Luna, y no podía permitirme pasar por alto ningún escondite posible. Llamé a todos los refugios de animales y clínicas veterinarias en un radio de 20 kilómetros. Cada llamada seguía el mismo patrón doloroso. Esperanza inicial cuando me ponían en espera para revisar sus registros, seguida por decepción cuando me confirmaban que no habían recibido ninguna gata que coincidiera con la descripción de Luna. Describía a Luna una y otra vez con detalles casi obsesivos. Gata gris y blanco, aproximadamente 3 años, ojos verdes distintivos, collar Burbar. La gata que desapareció y regresó con algo en la boca. Eso nos salvó la vida. Hay momentos en la vida donde todo cambia en cuestión de segundos, donde lo que creías saber sobre el mundo se tambalea, y donde los seres que menos esperabas terminan siendo tus salvadores. Esta es la historia de Luna, mi gata, y de cómo su misteriosa desaparición y regreso cambió para siempre mi perspectiva sobre la conexión entre los animales y los humanos. Si alguna vez has dudado del poder del instinto animal, esta historia te hará replantearte todo lo que creías saber. Antes de comenzar, quiero pedirte que te prepares emocionalmente para lo que estás a punto de escuchar. Esta no es una historia común sobre mascotas. Es un relato que desafía todo lo que creemos saber sobre la inteligencia animal, sobre la intuición y sobre esas conexiones misteriosas que existen entre los seres vivos. Es una historia que me ha cambiado como persona, que ha transformado mi manera de ver el mundo, y que espero que también deje una marca profunda en tu corazón. Te aseguro que cada palabra de lo que voy a contarte es absolutamente real. No he exagerado ningún detalle, no he agregado elementos dramáticos para hacer la historia más interesante. La realidad, a veces, supera cualquier ficción que podríamos imaginar, y esta es una de esas ocasiones donde la verdad es tan extraordinaria que cuesta creerla. Si eres de esas personas que ama a los animales, que siente esa conexión especial con sus mascotas, esta historia te va a emocionar profundamente. Pero si eres escéptico sobre la capacidad de los animales para actuar con propósito, intención y sabiduría, prepárate para que tus convicciones se tambaleen por completo. Era una tarde de octubre como cualquier otra, o al menos eso pensé en ese momento. El sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas de mi pequeño apartamento, en el segundo piso de un edificio que había visto mejores días. Era uno de esos edificios construidos en los años 60, con paredes delgadas que permitían escuchar las conversaciones de los vecinos, tuberías que crujían por las noches, y un ascensor que funcionaba cuando tenía ganas. Yo acababa de llegar del trabajo después de una de esas jornadas que parecen eternas. Había sido un día particularmente estresante en la oficina. Reuniones interminables, proyectos con fechas límite imposibles y esa sensación constante de estar corriendo contra el reloj sin llegar nunca a la meta. Mi jefe había estado especialmente difícil esa semana y yo me sentía agotado tanto física como emocionalmente. Todo lo que quería en ese momento era desconectarme del mundo exterior. Mi rutina era sagrada: llegar a casa, dejar el maletín junto a la puerta, aflojar la corbata y prepararme una taza de café bien cargado. Después, me sentaría en mi sillón favorito, ese viejo sillón de cuero marrón que había heredado de mi abuelo, y me relajaría viendo alguna serie mientras Luna, mi compañera felina de 3 años, se acurrucaba en mi regazo como solía hacer cada tarde. Ese sillón tenía una historia especial. Mi abuelo lo había comprado en los años 50, cuando se mudó con mi abuela a su primera casa propia. Había sido testigo de décadas de conversaciones familiares, de tardes de lectura, de noches viendo televisión. Cuando mi abuelo falleció, mis padres quisieron deshacerse de todos sus muebles viejos, pero yo insistí en quedarme con ese sillón, no solo por su valor sentimental, sino porque Luna lo había adoptado como su territorio personal desde el primer día que llegué al apartamento.
Luna era una gata extraordinariamente especial, y no lo digo solo porque fuera mi compañera. Era una criatura que parecía entender el mundo de una manera que iba más allá de lo que normalmente atribuimos a los animales. La había encontrado cuando apenas era una pequeña bolita de pelo gris y blanco, abandonada en una caja de cartón cerca de la estación del metro, en una lluviosa tarde de febrero de hace 3 años. Recuerdo perfectamente ese día. Venía caminando de vuelta a casa después de una cita que había salido terrible, sintiéndome desanimado y cuestionando mis decisiones de vida, cuando escuché unos maullidos muy débiles que venían de un callejón lateral. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los sonidos persistieron. Siguiendo mi curiosidad, me adentré en el callejón y encontré una caja de cartón empapada por la lluvia, con varios agujeros hechos a mano. Dentro de esa caja estaba la criatura más pequeña y vulnerable que había visto jamás. Era una gatita de no más de 6 semanas, tan pequeña que cabía en mis 2 manos juntas. Su pelaje gris y blanco estaba mojado y sucio, sus ojos verdes brillantes estaban llenos de una mezcla de miedo y esperanza, y temblaba incontrolablemente por el frío. Junto a ella, había una nota escrita a mano en papel arrugado que decía: «No puedo cuidarla, por favor, denle una buena vida». Desde el primer momento en que la vi, supe que estábamos destinados a estar juntos. Había algo en su mirada, una inteligencia profunda que parecía entender exactamente lo que yo estaba sintiendo en ese momento de mi vida. Era como si hubiera aparecido justo cuando más necesitaba compañía, cuando más necesitaba sentir que alguien me necesitaba. La llevé inmediatamente al veterinario, donde me confirmaron que estaba desnutrida pero básicamente sana. El doctor me dijo que con cuidados apropiados y mucho amor, podría crecer y convertirse en una gata fuerte y saludable. Durante las siguientes semanas, Luna y yo desarrollamos una rutina de cuidados intensivos. Le daba leche especial para gatitos con un biberón miniatura cada 2 horas, incluso durante la noche. La bañaba con toallitas húmedas tibias, la mantenía caliente con mantas especiales, y lentamente veía cómo cobraba fuerzas y personalidad. Durante esos primeros meses, Luna desarrolló una personalidad única, que combinaba la independencia típica felina con una lealtad casi canina hacia mí. Era curiosa hasta el extremo, explorando cada rincón del apartamento con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo. Pero también era increíblemente cariñosa, siguiéndome por todo el apartamento como si fuera mi sombra personal. Tenía hábitos fascinantes que me hacían pensar que era mucho más inteligente de lo normal. Por ejemplo, había aprendido a abrir las puertas del apartamento empujando las manijas hacia abajo con sus patas. Podía distinguir perfectamente entre el sonido de mi auto y el de otros vehículos, y siempre estaba esperándome en la ventana exactamente 5 minutos antes de que llegara a casa, sin importar si llegaba a mi horario habitual o si me retrasaba por alguna razón. Pero lo que más me impresionaba de Luna era su capacidad aparente para leer mis emociones. En los días difíciles, cuando llegaba a casa estresado o triste, ella cambiaba completamente su comportamiento. En lugar de su saludo típico enérgico, se acercaba a mí lentamente y se quedaba cerca sin ser invasiva, como si entendiera que necesitaba espacio pero también compañía. En las noches cuando no podía dormir por preocupaciones del trabajo, aparecía silenciosamente en mi cama y se acurrucaba junto a mí, ronroneando suavemente hasta que finalmente me quedaba dormido. Durante esos 3 años juntos, habíamos desarrollado una rutina perfecta que era como una danza silenciosa entre 2 seres que se entendían completamente. Cada mañana, Luna me despertaba con suaves golpecitos en la cara a las 6:30 en punto. Nunca necesitaba despertador. Ella era más confiable que cualquier dispositivo tecnológico. Tenía una técnica muy particular. Comenzaba con suaves toques con una pata, y si eso no funcionaba, escalaba gradualmente hasta pequeños maullidos suaves directamente en mi oído. Después de despertarme, mientras yo me preparaba para el trabajo con esa rutina matutina que todos conocemos, ducha rápida, café, desayuno apresurado, búsqueda desesperada de llaves y documentos, Luna tenía su propio ritual. Se sentaba en el alféizar de la ventana de la cocina, observando el mundo exterior con esa mirada contemplativa que solo los gatos poseen. Parecía estudiar cada movimiento en la calle, los peatones que corrían hacia sus trabajos, los autos que pasaban, los pájaros que volaban de árbol en árbol. Era fascinante verla durante esas mañanas. Su cabeza se movía siguiendo cada movimiento interesante, sus orejas se orientaban hacia cada sonido nuevo, y de vez en cuando hacía esos pequeños sonidos que los gatos hacen cuando ven pájaros, como si estuviera comentando sobre lo que veía.
Me daba la impresión de que estaba mentalmente catalogando toda la actividad del vecindario, como si fuera la guardiana silenciosa de nuestra pequeña esquina del mundo. Cuando me despedía de ella cada mañana, Luna tenía un ritual específico. Se bajaba de la ventana, caminaba hasta la puerta conmigo, y se sentaba en una posición perfecta mientras yo me ponía los zapatos y tomaba mi maletín. Era como si quisiera ser la última cosa que viera antes de salir, como si su presencia fuera una especie de bendición o protección para mi día. Al regresar por las tardes, la rutina se repetía a la inversa, pero era igual de reconfortante. Siempre me esperaba en la puerta, como si hubiera estado contando los minutos hasta mi llegada. Su saludo era todo un espectáculo, maullidos específicos que sonaban diferentes cada día, como si me estuviera contando sobre su día mientras yo le contaba sobre el mío. Se frotaba contra mis piernas mientras me quitaba la chaqueta y dejaba mis cosas, y después me seguía hasta la cocina donde preparaba mi café vespertino. Las tardes eran nuestro momento sagrado. Después del café, nos instalábamos en el sillón de mi abuelo, donde Luna tenía una técnica muy específica para encontrar la posición perfecta. Giraba 3 veces sobre mi regazo, se acomodaba de una manera que parecía incómoda, pero que claramente era perfecta para ella, y comenzaba a ronronear con una intensidad que podía sentir vibrando a través de todo mi cuerpo. Durante esas horas de la tarde, mientras veíamos televisión o yo leía un libro, Luna mantenía una vigilancia silenciosa del apartamento. Sus oídos se movían constantemente, captando sonidos que yo ni siquiera percibía. Ocasionalmente levantaba la cabeza y miraba hacia la ventana o hacia la puerta, como si hubiera detectado algo interesante o importante. Era como tener un sistema de seguridad viviente, pero uno que también proporcionaba calor, compañía y una sensación de paz que jamás había experimentado viviendo solo. Pero esa tarde de octubre fue diferente. Cuando abrí la puerta del apartamento, el silencio me recibió de una manera extraña. Normalmente Luna aparecía inmediatamente con sus característicos maullidos de bienvenida, frotándose contra mis piernas mientras le contaba sobre mi día. Esta vez, no había rastro de ella. Al principio no me preocupé demasiado. Los gatos son criaturas misteriosas, y pensé que tal vez estaba durmiendo en algún rincón oculto del apartamento. Dejé mi maletín en la mesa del comedor y comencé mi búsqueda rutinaria. Revisé debajo de la cama, su lugar favorito para las siestas de la tarde. Nada. Miré dentro del armario del dormitorio, donde a veces se escondía cuando quería estar sola. Tampoco estaba allí. Una sensación extraña comenzó a formarse en mi estómago. Luna nunca se escondía de mí, especialmente no cuando llegaba del trabajo. Amplié mi búsqueda, revisando cada rincón del apartamento, debajo del sofá, detrás de la televisión, dentro de la despensa, incluso en lugares absurdos, donde era físicamente imposible que cupiera. Con cada minuto que pasaba, mi preocupación crecía exponencialmente. Durante los siguientes minutos, mi búsqueda se volvió cada vez más frenética y desesperada. Revisé lugares cada vez más absurdos, movido por esa lógica irracional que surge cuando estamos en pánico. Busqué dentro de la lavadora y la secadora, aunque eran espacios obviamente demasiado pequeños. Miré dentro de todos los cajones del escritorio, aunque Luna nunca había mostrado interés por espacios tan reducidos. Incluso revisé dentro del horno, aunque estaba frío y cerrado. Con cada lugar que descartaba, mi respiración se volvía más agitada y mi corazón latía más fuerte. Era esa sensación horrible de cuando pierdes algo muy importante y tu mente comienza a jugar trucos contigo. Empezaba a recordar momentos que no estaba seguro si habían ocurrido realmente. ¿Había cerrado bien la puerta al llegar? ¿Había dejado alguna ventana abierta esa mañana? Luna había parecido inquieta o diferente en los últimos días. Fue durante esta búsqueda frenética que comencé a notar detalles del apartamento que normalmente pasaban desapercibidos. La manera en que la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas creaba sombras en rincones que nunca había observado realmente. Los sonidos del edificio, los pasos de los vecinos de arriba, el murmullo distante de conversaciones, el ruido del tráfico en la calle, se volvieron súbitamente más nítidos y amenazadores. Era extraño cómo la ausencia de Luna hacía que el apartamento se sintiera completamente diferente. Los espacios que normalmente se sentían acogedores, ahora parecían vacíos y fríos. Los rincones donde ella solía descansar se veían extrañamente desnudos. Incluso sus juguetes, dispersos por el suelo,
parecían objetos melancólicos y abandonados, en lugar de las alegres herramientas de entretenimiento que habían sido esa misma mañana. Fue entonces, durante esta búsqueda cada vez más desesperada, cuando noté algo que me heló la sangre completamente. La ventana del dormitorio estaba entreabierta. Era una ventana que yo siempre, sin excepción, mantenía completamente cerrada por razones de seguridad, ya que daba a un callejón estrecho y poco iluminado entre nuestro edificio y el edificio vecino. Esa ventana había sido una de mis preocupaciones cuando me mudé al apartamento. El propietario me había explicado que daba a un espacio de servicio entre edificios, usado principalmente para tuberías y cables, y que ocasionalmente los trabajadores de mantenimiento la usaban para acceder a reparaciones. Por esa razón, yo había desarrollado la costumbre obsesiva de verificar que estuviera bien cerrada y con seguro cada noche antes de dormir. Pero esa tarde, por alguna razón que aún no logro explicar completamente, estaba abierta unos centímetros. No completamente abierta, sino entreabierta de una manera sutil que fácilmente podría haber pasado desapercibida si no hubiera estado buscando a Luna tan desesperadamente. Era exactamente la abertura perfecta para que una gata ágil y determinada pudiera escurrirse hacia el exterior. Me acerqué a la ventana con las piernas temblorosas, como si estuviera caminando hacia el borde de un acantilado. Mis manos temblaron mientras la abría completamente para poder asomarme hacia el callejón. La vista que me recibió no era para nada reconfortante. El callejón era más oscuro y estrecho de lo que recordaba, lleno de sombras profundas creadas por los edificios circundantes y varios contenedores de basura y equipos de mantenimiento. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que podía escuchar claramente en mis oídos, como un tambor dentro de mi cabeza. Era esa sensación física del pánico que va más allá del simple nerviosismo. Mis manos comenzaron a sudar, mi respiración se volvió superficial y rápida, y sentí esa sensación extraña en el estómago como si estuviera en un elevador que desciende demasiado rápido. Luna nunca, en los 3 años que habíamos vivido juntos, había mostrado el más mínimo interés en salir del apartamento. Era una gata completamente doméstica, acostumbrada a la seguridad y comodidad de nuestro hogar. Cuando ocasionalmente abría las ventanas para ventilar el apartamento, ella se acercaba a mirar con curiosidad, pero nunca había intentado salir. Incluso cuando dejaba la puerta del apartamento abierta mientras llevaba las compras, ella se quedaba pacientemente adentro, observando el pasillo pero sin aventurarse más allá del umbral. La idea de que pudiera estar perdida en las calles de la ciudad, enfrentando peligros para los cuales no estaba preparada, me llenó de una angustia que jamás había experimentado. Mi mente comenzó a crear escenarios terroríficos, Luna desorientada en calles desconocidas, otros animales más grandes que podrían hacerle daño, automóviles veloces en calles transitadas, personas que podrían no tener buenas intenciones hacia un animal callejero. Pero había algo más que esa angustia racional. Había una sensación más profunda, más primitiva de pérdida inminente. Era como si una parte de mí supiera instintivamente que sin Luna, mi vida perdería algo fundamental e irreemplazable. Durante esos 3 años, ella no había sido solo una mascota, había sido mi compañera constante, mi confidente silenciosa, la presencia que hacía que mi apartamento se sintiera como un hogar real en lugar de simplemente un lugar donde dormía. Me asomé por la ventana hacia el callejón oscuro, y mi voz salió como un grito desesperado que no reconocí como mía propia. ¡Luna! ¡Luna!, gritaba repetidamente, con una intensidad que rayaba en la histeria. Mi voz hacía eco entre las paredes de ladrillo de los edificios circundantes, rebotando de manera siniestra y regresando a mí como un recordatorio cruel de que estaba gritando al vacío. El callejón no me devolvía ninguna respuesta, solo silencio y sombras que parecían moverse con cada cambio de luz. Ocasionalmente escuchaba sonidos que me hacían pensar por un segundo que podría ser Luna, el ruido de algo pequeño moviéndose entre los contenedores de basura, el sonido de metal rozando contra metal, pero cada vez que aguzaba el oído esperando escuchar un maullido familiar, solo encontraba más silencio. La tarde comenzaba a caer más rápidamente de lo que parecía normal, y las sombras se alargaban amenazadoramente. La temperatura también comenzaba a descender, y me di cuenta con horror de que si Luna realmente estaba afuera, pronto estaría enfrentando no solo los peligros del entorno urbano, sino también el frío de una noche de octubre. Sabía que tenía que actuar rápido, pero la sensación de pánico estaba empezando a paralizar mi capacidad de pensar con claridad. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad frenética que ahora,
Al recordarlo, parece casi cinematográfico en su intensidad. Bajé corriendo las escaleras del edificio, tomando los escalones de dos en dos, casi tropezando en mi prisa por llegar a la calle. El sonido de mis pasos resonaba estruendosamente en la escalera de concreto, y estoy seguro de que varios vecinos debieron preguntarse qué emergencia estaba ocurriendo. Una vez en la calle, comencé lo que se convertiría en una búsqueda maratónica por todo el vecindario. Gritaba el nombre de Luna con una desesperación que no trataba de ocultar, sin importarme las miradas curiosas o preocupadas de los transeúntes. Mi voz se volvía más ronca con cada grito, pero no podía parar. Era como si el acto de gritar su nombre fuera la única cosa que me conectaba con la posibilidad de encontrarla. Comencé sistemáticamente por las calles más cercanas al edificio, expandando mi búsqueda en círculos concéntricos. Revisé debajo de cada auto estacionado, agachándome completamente y usando la linterna de mi teléfono para iluminar los espacios oscuros. Algunos conductores que regresaban a sus vehículos me miraron con extrañeza, pero cuando les explicaba brevemente que estaba buscando a mi gata perdida, la mayoría mostraba comprensión e incluso ofrecía ayuda. Durante esta búsqueda, comencé a interactuar con vecinos que normalmente solo saludaba de paso. La señora Martínez del primer piso de mi edificio, una mujer mayor que siempre había parecido algo reservada, se mostró increíblemente solidaria cuando le expliqué la situación. Me dijo que había escuchado maullidos extraños y persistentes alrededor del mediodía, pero que inicialmente pensó que venían de la televisión de algún apartamento. Ahora, al reflexionar sobre esos sonidos, creía que podrían haber sido de Luna. Esta información me dio una pizca de esperanza, pero también aumentó mi ansiedad. Si Luna había estado maullando al mediodía, significaba que había salido temprano durante el día, posiblemente poco después de que yo me fuera al trabajo. Eso implicaba que había estado perdida durante más de 6 horas, tiempo suficiente para alejarse considerablemente del área o para meterse en problemas serios. El señor González, que tenía una pequeña tienda de conveniencia en la esquina y que conocía a la mayoría de los residentes del área, me aseguró que estaría atento por si veía a Luna. Me pidió una descripción detallada: gata gris y blanco, ojos verdes, collar azul con placa plateada, y me prometió que llamaría inmediatamente si la veía. También me sugirió que hablara con los trabajadores de recolección de basura, porque ellos conocían el vecindario mejor que nadie, y often notaban animales vagabundos. El cartero del área, un hombre llamado Carlos, que había estado trabajando esta ruta durante más de una década, me ofreció una perspectiva interesante. Me explicó que los gatos perdidos a menudo siguen patrones específicos de comportamiento. Buscan lugares oscuros y escondidos durante el día, especialmente si están asustados, y se vuelven más activos durante las horas del crepúsculo y la madrugada. Me sugirió que concentrara mi búsqueda en garajes, sótanos y otros espacios cerrados donde un gato asustado podría haberse refugiado. Esta información cambió mi estrategia de búsqueda. Comencé a tocar puertas, preguntando a los vecinos si podía revisar sus garajes, patios traseros y cualquier espacio donde Luna pudiera haberse escondido. La respuesta de la gente fue mayormente positiva. Muchas personas eran dueñas de mascotas y entendían perfectamente mi desesperación. Durante estas conversaciones descubrí cosas fascinantes sobre mi vecindario que nunca había conocido. La señora Thompson de la Casa Azul tenía 6 gatos rescatados y conocía la ubicación de cada gato callejero en un radio de varias cuadras. Me ofreció prestarme trampas humanas si no encontraba a Luna pronto, y me explicó técnicas para atraer gatos perdidos usando olores familiares y comida. El señor Ruiz, que tenía un taller mecánico a 2 cuadras, me contó que frecuentemente encontraba gatos refugiándose debajo de los autos en su lote, especialmente durante las noches frías. Me invitó a revisar completamente su propiedad y me dio permiso para regresar durante la noche si era necesario. Durante las siguientes 2 horas y media, recorrí cada calle, cada callejón, cada rincón del barrio con una determinación que bordeaba lo obsesivo. Mi búsqueda se había vuelto extremadamente metódica. Caminaba lentamente, deteniéndome cada pocos metros para gritar el nombre de Luna y luego quedarme en silencio absoluto, aguzando el oído por cualquier respuesta. Revisé debajo de cada auto estacionado, usando la linterna de mi teléfono para iluminar los espacios más oscuros. Miré dentro de cada contenedor de basura accesible, aunque la idea de lo que podría encontrar allí me aterrorizaba.
Los pequeños jardines y patios delanteros de las casas se convirtieron en focos de búsqueda intensiva. Me arrastraba literalmente debajo de arbustos y plantas ornamentales, ensuciando mi ropa de trabajo sin importarme las manchas de tierra y las hojas que se adherían a mi camisa y pantalones. Cada sombra bajo cada planta podría haber sido Luna, y no podía permitirme pasar por alto ningún escondite posible. Llamé a todos los refugios de animales y clínicas veterinarias en un radio de 20 kilómetros. Cada llamada seguía el mismo patrón doloroso. Esperanza inicial cuando me ponían en espera para revisar sus registros, seguida por decepción cuando me confirmaban que no habían recibido ninguna gata que coincidiera con la descripción de Luna. Describía a Luna una y otra vez con detalles casi obsesivos. Gata gris y blanco, aproximadamente 3 años, ojos verdes distintivos, collar azul con placa plateada que tenía grabado su nombre y mi número de teléfono. Algunos de los trabajadores de los refugios fueron especialmente comprensivos. Una voluntaria llamada María, del refugio municipal, me explicó que los gatos domésticos perdidos a menudo experimentan un estado de shock inicial que los hace esconderse en lugares inaccesibles durante las primeras 24 a 48 horas. Me aconsejó que regresara al área inmediata alrededor de mi edificio durante las horas del crepúsculo, cuando los gatos tienden a ser más activos y están más dispuestos a responder a voces familiares. Cuando la noche cayó completamente, alrededor de las 8 de la noche, regresé al apartamento con el alma completamente destrozada. Mis piernas dolían de tanto caminar, mi voz estaba ronca de tanto gritar, y tenía la ropa completamente sucia y desgarrada por haberme metido en espacios estrechos durante la búsqueda, pero el dolor físico no era nada comparado con la angustia emocional que sentía. La casa se sentía vacía y fría de una manera que nunca había experimentado antes. Era como si la ausencia de Luna hubiera cambiado físicamente la atmósfera del apartamento. Los espacios donde ella solía estar, su cojín favorito junto a la ventana, el rincón del baño donde bebía agua del grifo, el área junto a mi cama donde dormía todas las noches, se sentían como agujeros negros de silencio y vacío. Me quedé despierto hasta muy tarde, asomándome constantemente por todas las ventanas del apartamento, esperando ver sus ojos verdes distintivos brillando en la oscuridad de la calle. Cada vez que escuchaba cualquier sonido del exterior, el viento moviendo las hojas de los árboles, un auto pasando por la calle, otros animales nocturnos, mi corazón daba un salto esperando que pudiera ser Luna regresando a casa. Alrededor de las 2 de la mañana, preparé un plato con su comida favorita y lo coloqué en el balcón de emergencia junto a la ventana, por donde creía que había salido. También puse una de mis camisas usadas cerca del plato, esperando que mi olor pudiera ayudarla a encontrar el camino de regreso si estaba perdida en algún lugar cercano. Esa noche dormí quizás 2 horas en total, y fueron 2 horas llenas de pesadillas, donde Luna aparecía en situaciones peligrosas que yo no podía controlar. Me despertaba cada hora, verificando desesperadamente si había regresado, pero la comida permanecía intacta, y no había señales de su presencia. Si estás viendo este video y tienes mascotas, seguramente puedes imaginar la desesperación absoluta que sentía, esa sensación de impotencia total, de no saber si tu compañero más querido está bien, si tiene hambre, si está asustado, si está herido, o peor aún. Por favor, comparte esta historia en los comentarios si alguna vez has pasado por algo similar. Me encantaría leer sus experiencias y saber que no estoy solo en estos sentimientos tan intensos. Y si esta historia te está tocando emocionalmente, por favor dale me gusta al video para que más personas puedan escucharla. El segundo día fue aún peor que el primero, si eso era posible. Me tomé el día libre del trabajo, algo completamente inusual en mí, y que requirió explicar a mi jefe la situación de emergencia. Afortunadamente, él también tenía mascotas y entendió la gravedad de la situación. Dedicé cada minuto del día, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, a la búsqueda sistemática de Luna. Esa mañana, mi primera tarea fue imprimir cientos de carteles con la foto más reciente y clara que tenía de Luna. Elegí una imagen donde se la veía claramente de frente, mostrando sus característicos ojos verdes y el patrón distintivo de su pelaje gris y blanco. En el cartel incluí toda su información, su nombre, mi número de teléfono, la descripción física detallada, y ofrecí una recompensa considerable
prácticamente todos mis ahorros del mes, para cualquiera que pudiera darme información sobre su paradero. Durante las siguientes horas pegué estos carteles en cada poste de luz, cada tablón de anuncios público, y pedí permiso para colocarlos en las ventanas de tiendas locales. Los comerciantes del área fueron increíblemente solidarios. Prácticamente todos aceptaron inmediatamente poner el cartel en un lugar visible, y muchos me contaron sus propias historias de mascotas perdidas. Amplié mi búsqueda a barrios más alejados, caminando kilómetros y kilómetros bajo el sol implacable de octubre. Llevaba conmigo una botella de agua, algunos carteles adicionales y una grabación de mi voz llamando a Luna que reproducía en mi teléfono con la esperanza de que el sonido familiar pudiera atraerla desde la distancia. Mis pies comenzaron a desarrollar ampollas dolorosas dentro de mis zapatos de trabajo, que no estaban diseñados para caminar distancias tan largas, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con la angustia emocional. Mi voz se volvía progresivamente más ronca de tanto gritar su nombre, hasta el punto donde apenas podía hablar normalmente, pero no podía parar. Era como si el acto de llamarla fuera lo único que mantenía viva la conexión entre nosotros, como si dejar de buscarla equivaliera a rendirme y aceptar que podría haberla perdido para siempre. Durante esos días de búsqueda infructuosa, comencé a reflexionar profundamente sobre nuestra relación y sobre lo que Luna significaba realmente en mi vida. Me di cuenta de que ella había llegado a mi mundo en un momento particularmente difícil y vulnerable. Acababa de terminar una relación de 5 años que había definido gran parte de mi vida adulta. La ruptura había sido dolorosa y complicada, dejándome con una sensación profunda de soledad y cuestionamiento sobre mi capacidad para mantener conexiones significativas. Además de la ruptura, me había mudado a esta ciudad nueva por una oportunidad de trabajo que parecía prometedora, pero que resultó ser mucho más estresante y demandante de lo que había anticipado. No conocía a nadie en la ciudad, mis compañeros de trabajo eran amistosos pero superficiales, y me sentía completamente desconectado de cualquier sentido de comunidad o pertenencia. Encontrar a Luna en esa caja de cartón empapada había sido como recibir un regalo inesperado del universo en el momento exacto cuando más lo necesitaba. No solo me había dado compañía, sino que me había proporcionado un propósito inmediato y urgente: cuidar de este ser pequeño y vulnerable que dependía completamente de mí para sobrevivir. Durante esas primeras semanas cuidando a Luna bebé, mi apartamento se había transformado de un espacio vacío e impersonal en un verdadero hogar. Sus necesidades constantes, alimentación cada 2 horas, mantenerla caliente, limpiarla, jugar con ella, habían estructurado mis días de una manera que me daba sentido y dirección. Por primera vez desde la mudanza, tenía una razón emocional poderosa para apurarme en llegar a casa después del trabajo. Pero la relación había evolucionado mucho más allá de simplemente cuidar a una mascota. Luna se había convertido en mi confidente silenciosa, la constante reconfortante en una vida que había cambiado drásticamente. Durante los días difíciles en el trabajo, sabía que ella estaría esperándome con su saludo entusiasta. Durante las noches solitarias cuando extrañaba mis conexiones anteriores, su presencia cálida y su ronroneo suave me recordaban que no estaba completamente solo. Ahora, enfrentando la posibilidad de haberla perdido para siempre, me daba cuenta de cuán profundamente entretejida estaba en el tejido de mi vida cotidiana y mi bienestar emocional. No era solo que extrañaba tener una mascota, extrañaba específicamente a Luna, con su personalidad única, sus hábitos particulares y esa conexión inexplicable que habíamos desarrollado durante esos 3 años juntos. El tercer día trajo consigo una lluvia persistente y fría que empapó completamente la ciudad y simbólicamente mi espíritu. El clima parecía reflejar perfectamente mi estado emocional, gris, sombrío y aparentemente sin esperanza de mejora, pero continué con la búsqueda, ahora equipado con un paraguas y ropa impermeable, porque la idea de quedarme en casa esperando pasivamente era insoportable. La lluvia creó nuevos desafíos para la búsqueda. Los carteles que había pegado el día anterior se estaban deteriorando rápidamente, algunos completamente ilegibles por el agua. Tuve que dedicar tiempo a reemplazarlos, usando cinta adhesiva resistente al agua que había comprado específicamente para este propósito. Los sonidos de la ciudad también cambiaron con la lluvia.
El ruido constante del agua golpeando superficies hacía más difícil escuchar cualquier posible maullido de Luna. Pero quizás lo más difícil de ese día lluvioso fue la manera en que los vecinos comenzaron a mirarme. Durante los 2 primeros días, había recibido principalmente expresiones de solidaridad y ofertas de ayuda, pero ahora, al verme empapado, claramente agotado y obviamente desesperado, comencé a notar esas miradas de lástima que la gente reserva para quienes han perdido algo importante y quizás están teniendo dificultades para aceptar la realidad de esa pérdida. Algunas personas comenzaron a sugerirme, con las mejores intenciones, que tal vez era hora de considerar la posibilidad de que Luna no regresara y que quizás debería pensar en adoptar otra mascota para llenar el vacío. Estas sugerencias, aunque bien intencionadas, me resultaban profundamente dolorosas. No quería otra gata, quería a Luna específicamente, con toda su historia única y nuestra conexión especial, pero yo no podía rendirme. Algo en mi interior, una voz que no sabía de dónde venía, me decía que Luna estaba bien, que regresaría. Era una sensación extraña, casi sobrenatural, como si pudiéramos sentir la presencia del otro, a pesar de la distancia física. ¿Han sentido alguna vez esa conexión inexplicable con sus mascotas? Me encantaría que me contaran en los comentarios, y si esta historia los está tocando de alguna manera, no olviden suscribirse al canal para más historias como esta. La mañana del 4.º día comenzó con una calma extraña. Había dejado de llover durante la noche, y un sol tímido se filtraba a través de las nubes dispersas. Me desperté temprano, como había hecho los días anteriores, y me preparé para otra jornada de búsqueda. Pero mientras desayunaba mecánicamente un pedazo de pan tostado, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por completo. Era un maullido, débil, lejano, pero inconfundible. Un maullido que conocía mejor que mi propia voz. Dejé caer el pan y corrí hacia la ventana del dormitorio. Allí, en el pequeño balcón de emergencia que daba al callejón, estaba Luna, pero no estaba sola, y lo que tenía en la boca me dejó completamente sin palabras. Luna había regresado, pero traía consigo algo que cambiaría mi vida para siempre. En su boca llevaba cuidadosamente una pequeña botella de plástico, del tipo que se usa para medicamentos. La botella estaba parcialmente dañada, como si hubiera estado expuesta a los elementos durante varios días, pero aún se podía leer claramente la etiqueta médica pegada en un costado. Con manos temblorosas, abrí la ventana y Luna saltó inmediatamente a mis brazos. Estaba más delgada, su pelaje estaba sucio y enmarañado, pero sus ojos verdes brillaban con esa inteligencia característica que tanto amaba. Después de varios minutos de caricias y mimos, durante los cuales Luna ronroneó como si quisiera pedirme perdón por haberme preocupado tanto, finalmente, presté atención al objeto que había traído consigo. La botella de medicamento tenía una etiqueta médica con el nombre Roberto Mendoza y una dirección que reconocí inmediatamente. Era del edificio de al lado, específicamente del apartamento que compartía una pared con el mío. El medicamento era nitroglicerina, un fármaco que se usa para tratar problemas cardíacos graves. En ese momento, todo comenzó a tener sentido de una manera escalofriante. Durante los últimos días, mientras buscaba desesperadamente a Luna, había escuchado ocasionalmente ruidos extraños provenientes del apartamento contiguo, sonidos que inicialmente atribuía a la televisión o a actividades normales de los vecinos, pero que ahora, al recordarlos con más detenimiento, me parecían más bien gemidos o llamadas de auxilio muy débiles. Sin perder un segundo, tomé la botella de medicamento y salí corriendo del apartamento. Bajé las escaleras, salí del edificio y subí por la entrada del edificio contiguo hasta llegar al apartamento que correspondía a la dirección de la etiqueta. Toqué la puerta repetidamente, gritando el nombre de Roberto Mendoza, pero no recibí respuesta. La puerta estaba cerrada con llave, pero recordé que en el callejón había una escalera de emergencia que daba acceso a los balcones traseros de los apartamentos. Era la misma escalera por la que Luna probablemente había accedido al edificio. Sin pensarlo 2 veces, bajé al callejón y subí por esa escalera oxidada hasta llegar al balcón del apartamento en cuestión. Lo que encontré allí me marcó para siempre. A través de la puerta de vidrio del balcón, parcialmente cubierta por cortinas descoloridas, pude ver a un hombre mayor tirado en el suelo de la sala. Estaba consciente, pero claramente en estado crítico. Sus labios tenían un tinte azulado característico de los problemas cardíacos severos, y sus ojos mostraban una mezcla de dolor y alivio al verme. La puerta del balcón estaba cerrada, pero pude ver que el hombre había logrado arrastrar su cuerpo desde algún lugar del apartamento hasta quedar cerca de la puerta, probablemente en un intento desesperado de pedir ayuda. Junto a él, en el suelo,
Había varios frascos de medicamento volcados, como si hubiera estado tratando de alcanzar su medicación cardíaca cuando colapsó. Rompí el vidrio de la puerta del balcón con una maceta que estaba cerca y entré inmediatamente al apartamento. El hombre, Roberto, me miró con ojos llenos de gratitud y logró susurrar con voz bárel y audible. 4 días esperando. Los medicamentos. No podía alcanzar. Inmediatamente llamé al servicio de emergencias médicas. Mientras esperaba la ambulancia, me quedé junto a Roberto, tratando de mantenerlo consciente y tranquilo. Me contó, con frases entrecortadas, que había sufrido un ataque cardíaco 4 días atrás, exactamente el mismo día que Luna había desaparecido. Había logrado arrastrarse hasta el balcón en busca de ayuda, pero al ser un hombre solitario sin familiares cercanos, nadie había notado su ausencia. Lo más increíble de todo era que Roberto me contó que durante esos 4 días había visto repetidamente a una gata gris y blanca que se acercaba a su balcón. La gata, obviamente Luna, había estado observándolo, como si entendiera que algo estaba terriblemente mal. En algún momento durante esos días, Luna había logrado entrar al apartamento, posiblemente cuando Roberto dejó la puerta del balcón entreabierta en uno de sus intentos de pedir ayuda. Fue entonces cuando Luna tomó uno de los frascos de medicamento que estaban en el suelo, lo llevó en su boca de regreso a nuestro apartamento y esperó pacientemente hasta que regresé para entregármelo. Era como si hubiera entendido perfectamente que ese objeto era la clave para salvar la vida de Roberto y que yo era la única persona que podía ayudar. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y inmediatamente comenzaron a tratar a Roberto. Según me explicaron después, había llegado justo a tiempo, unos minutos más, y las consecuencias podrían haber sido fatales. Roberto fue trasladado al hospital, donde pasó varias semanas recuperándose, pero finalmente logró una recuperación completa. Durante su estancia en el hospital, visité a Roberto regularmente. Me contó que vivía solo desde la muerte de su esposa 5 años atrás y que no tenía hijos ni familiares cercanos en la ciudad. Era un hombre retirado que había trabajado toda su vida como maestro de escuela y que ahora pasaba sus días leyendo, viendo televisión y cuidando algunas plantas en su balcón. La historia de nuestra conexión a través de Luna nos unió de una manera extraordinaria. Roberto se convirtió en algo así como el abuelo que yo nunca había tenido, y yo me convertí en el hijo que él nunca había tenido. Comenzamos a cenar juntos regularmente, y Luna parecía entender perfectamente su rol como embajadora de nuestra nueva amistad, dividiendo su tiempo entre los 2 apartamentos. Pero lo que más me impactó de toda esta experiencia fue la demostración del poder del instinto animal. Luna, de alguna manera que aún no logro comprender completamente, había percibido que Roberto estaba en peligro mortal. No solo eso, sino que había desarrollado un plan para ayudarlo que requería una comprensión sofisticada de las relaciones humanas y de causa y efecto. ¿Cómo supo Luna que el frasco de medicamento era importante? ¿Cómo entendió que llevármelo a mí resultaría en la salvación de Roberto? ¿Fue instinto puro, inteligencia animal, o algo más profundo y misterioso que conecta a todos los seres vivos? Estos son los pensamientos que me han acompañado desde esa experiencia transformadora. He leído estudios sobre la capacidad de los animales para detectar enfermedades, cambios químicos en el cuerpo humano y situaciones de peligro. Los perros pueden detectar ataques epilépticos antes de que ocurran. Los gatos pueden sentir cuando sus dueños están enfermos, y hay innumerables historias de mascotas que han salvado vidas de maneras aparentemente imposibles. Si están disfrutando esta historia, por favor denle me gusta a este video y compártanlo con sus amigos y familiares. Estas historias de conexión entre humanos y animales necesitan ser contadas porque nos recuerdan algo fundamental sobre nuestra relación con el mundo natural que nos rodea. La experiencia con Luna y Roberto cambió completamente mi perspectiva sobre muchas cosas. Primero, sobre la importancia de conocer a nuestros vecinos. Roberto había estado viviendo a metros de distancia de mí durante años, pero nunca habíamos tenido una conversación real. Su aislamiento podría haber sido fatal si no fuera por la intervención de Luna. Segundo, sobre la increíble capacidad de los animales para percibir y responder a situaciones que nosotros, con toda nuestra tecnología y conocimiento, a menudo pasamos por alto. Luna había detectado una emergencia médica que yo, viviendo literalmente al lado, no había percibido durante 4 días completos. Tercero, sobre la responsabilidad que tenemos hacia nuestras mascotas y hacia los animales en general. Luna no había desaparecido por capricho o por ganas de explorar el mundo exterior. Había respondido a una llamada de auxilio
que solo ella había podido escuchar. Durante esos 4 días terribles, en que pensé que la había perdido para siempre, ella estaba cumpliendo una misión de vida o muerte. Roberto se recuperó completamente y regresó a su apartamento después de 3 semanas en el hospital. Lo primero que hizo al llegar a casa fue tocar a mi puerta con una bolsa llena de premios para Luna. Me dijo con lágrimas en los ojos que ella había sido su ángel guardián y que nunca podría agradecerle lo suficiente por haberle salvado la vida. Desde entonces, nuestra vida ha tomado una nueva dimensión. Roberto se ha convertido en parte de nuestra pequeña familia. Cenamos juntos al menos 3 veces por semana. Luna divide su tiempo entre los 2 apartamentos como si fuera la embajadora oficial de nuestra amistad, y yo he ganado no solo un amigo querido, sino también una nueva comprensión de lo que significa la comunidad y el cuidado mutuo. Roberto me ha contado historias fascinantes de sus 40 años como maestro, de los estudiantes que marcaron su vida, de su fallecida esposa María y de los viajes que hicieron juntos por América Latina. Yo le he hablado de mi trabajo, de mis sueños, de mis miedos, y él se ha convertido en una especie de figura paterna que me faltaba en mi vida de adulto solitario en la gran ciudad. Pero Luna sigue siendo la protagonista indiscutible de esta historia. Desde aquella experiencia, he notado que ella ha desarrollado una especie de sexto sentido aún más agudo para las situaciones problemáticas. Ha alertado sobre incendios pequeños en el edificio antes de que las alarmas se activaran. Ha detectado una fuga de gas en el apartamento de Roberto antes de que nosotros pudiéramos olerla, y en 2 ocasiones ha actuado de manera extraña, justo antes de que Roberto tuviera episodios menores relacionados con su condición cardíaca. Es como si esa experiencia inicial hubiera despertado en Luna una misión de vida, ser la guardiana silenciosa de nuestro pequeño rincón del mundo. Y lo hace con una elegancia y una sabiduría que me deja sin palabras todos los días. He compartido esta historia con muchas personas a lo largo de los meses que han pasado desde entonces, y las reacciones siempre son similares. Algunas personas me miran con escepticismo, como si estuviera exagerando o romantizando los eventos. Otras asienten con conocimiento, porque han vivido experiencias similares con sus propias mascotas. Pero la mayoría simplemente se quedan en silencio, procesando la idea de que los animales pueden ser mucho más conscientes y capaces de lo que generalmente les damos crédito. Y es precisamente por eso que quería compartir esta historia con ustedes hoy. Vivimos en un mundo donde a menudo subestimamos la inteligencia y la sensibilidad de los animales. Los tratamos como objetos decorativos o como compañía silenciosa, sin reconocer realmente la profundidad de su capacidad para entender y responder al mundo que los rodea. Luna me ha enseñado que los animales no son solo nuestras mascotas, son nuestros compañeros, nuestros protectores, nuestros maestros en formas que apenas estamos comenzando a comprender. Me ha enseñado que la lealtad trasciende las especies, que el amor no necesita palabras para ser expresado, y que a veces la sabiduría viene en formas que nunca esperaríamos. Si tienen mascotas, observen realmente su comportamiento. Presten atención a sus reacciones, a sus patrones, a las formas sutiles en que tratan de comunicarse con ustedes. Pueden estar perdiéndose mensajes importantes, señales de alerta, o simplemente momentos de conexión profunda que enriquecerán sus vidas de maneras inimaginables. Esta experiencia también me ha hecho reflexionar sobre la importancia de la comunidad y del cuidado mutuo entre los seres humanos. Roberto podría haber muerto solo y olvidado si no fuera por la intervención de Luna, pero su situación de aislamiento es tristemente común en nuestras sociedades modernas. ¿Cuántas personas mayores viven solas, sin conexiones significativas con sus vecinos o comunidades? ¿Cuántas emergencias pasan desapercibidas porque hemos perdido el arte de conocer y cuidar a quienes viven a nuestro alrededor? La historia de Luna es también una llamada de atención sobre nuestra responsabilidad como miembros de una comunidad más amplia. No podemos vivir en burbujas aisladas, ignorando a quienes nos rodean. Los animales entienden esto instintivamente. Nosotros, los humanos, parecemos haberlo olvidado. Quiero compartir con ustedes una reflexión final que ha surgido de toda esta experiencia. Durante esos 4 días en que pensé que había perdido a Luna para siempre, experimenté una desesperación y un dolor que no sabía que era posible sentir por un animal. Pero ese dolor me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza del amor y la pérdida. El amor que sentimos por nuestros compañeros animales es real, es profundo y es válido. No es menor o menos significativo que otros tipos de amor en nuestras vidas. Los animales nos enseñan a amar incondicionalmente, a vivir en el presente,
a encontrar alegría en las cosas simples, nos dan propósito, compañía, y a veces, como en el caso de Luna, nos convierten en mejores versiones de nosotros mismos. Cuando Luna regresó con ese frasco de medicamento en la boca, no solo salvó la vida de Roberto, también me salvó a mí de una vida de arrepentimiento y culpa. Me mostró que a veces las cosas que parecen tragedias son en realidad milagros disfrazados. Me enseñó que debemos confiar en los procesos de la vida, incluso cuando no los entendemos completamente. Hoy, más de 6 meses después de aquellos eventos, Luna, Roberto y yo formamos una pequeña familia poco convencional, pero profundamente unida. Luna sigue siendo la sabia mediadora entre nosotros. Roberto me ha enseñado sobre la paciencia y la gratitud que vienen con la edad y la experiencia, y yo he aprendido que el hogar no es solo un lugar físico, sino un sentimiento que se crea cuando las personas y los animales que amamos están cerca. Si esta historia los ha tocado de alguna manera, los invito a reflexionar sobre las relaciones que tienen con los animales en sus vidas. ¿Están realmente prestando atención a lo que estos seres extraordinarios están tratando de comunicarles? ¿Están valorando completamente el regalo de su presencia y su amor incondicional? Y si no tienen mascotas, pero esta historia los ha inspirado, consideren abrir su corazón y su hogar a un animal necesitado. Los refugios están llenos de criaturas increíbles esperando la oportunidad de transformar vidas, tal como Luna transformó la mía. Pero más allá de nuestras relaciones con los animales, esta historia es también sobre la importancia de estar presente en nuestras comunidades, de conocer a nuestros vecinos, de crear redes de apoyo mutuo que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en momentos críticos. Roberto y yo ahora organizamos cenas mensuales en nuestro edificio, donde invitamos a todos los vecinos a conocerse mejor. Hemos creado una red de WhatsApp para comunicarnos sobre situaciones de emergencia, o simplemente para compartir momentos de alegría. Luna, por supuesto, es la mascota oficial de todo el edificio, y recibe mimos y premios de todos los residentes. Estos cambios pequeños pero significativos han transformado nuestro edificio de una colección de extraños viviendo en proximidad física a una verdadera comunidad de personas que se cuidan mutuamente. Y todo comenzó con una gata que tuvo la sabiduría y la valentía de actuar cuando más se necesitaba. Al final de esta historia, quiero dejarlos con un mensaje de esperanza y gratitud. En un mundo que a menudo parece caótico y desconectado, historias como la de Luna nos recuerdan que estamos todos interconectados de maneras misteriosas y hermosas. Los animales, con su sabiduría ancestral y su amor puro, pueden ser los puentes que necesitamos para redescubrir esa conexión. Cuiden a sus animales, conozcan a sus vecinos, presten atención a las señales sutiles que la vida les está enviando constantemente. Nunca saben cuándo un acto de bondad, una conexión inesperada, o la sabiduría de un animal querido puede cambiar el curso de sus vidas o de las vidas de otros. Luna continúa viviendo con Roberto y conmigo, dividiendo su tiempo entre los 2 apartamentos y manteniendo su vigilancia silenciosa sobre nuestra pequeña comunidad. Cada día me despierta a las 6:30 en punto, pero ahora también va a despertar a Roberto. Cada tarde nos espera a ambos con sus maullidos de bienvenida, y cada noche se acurruca alternativamente con uno u otro de nosotros, como si quisiera asegurarse de que ambos estemos seguros y protegidos. Es increíble cómo un ser tan pequeño puede tener un impacto tan grande en las vidas humanas. Luna no solo salvó la vida de Roberto, nos salvó a todos de la soledad, del aislamiento y de la desconexión que caracteriza demasiado a menudo la vida moderna. Si han llegado hasta el final de esta historia, significa que algo en ella ha resonado con ustedes. Los invito a compartir en los comentarios sus propias experiencias con animales extraordinarios, momentos en que sus mascotas los han sorprendido con su inteligencia o su capacidad de cuidado. Estas historias necesitan ser contadas, porque nos recuerdan la magia que existe en el mundo cotidiano. Y por favor, no olviden suscribirse al canal si quieren escuchar más historias como esta. Tengo muchas otras experiencias que compartir sobre la conexión entre humanos y animales, sobre la importancia de la comunidad y sobre los pequeños milagros que ocurren todos los días a nuestro alrededor cuando tenemos los ojos abiertos para verlos. Gracias por acompañarme en este viaje a través de una de las experiencias más transformadoras de mi vida. Que esta historia los inspire a valorar aún más a los compañeros animales en sus vidas y a mantenerse abiertos a las formas inesperadas en que el amor y la sabiduría pueden manifestarse en el mundo.
Luna me está mirando mientras grabo este final, con esos ojos verdes sabios que parecen decir, todo está exactamente como debe estar. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy completamente de acuerdo con ella.